Hay hazañas militares que, de plano, desafían la lógica. Y luego está la de Aníbal Barca. Hoy vamos a desentrañar justo eso. Cómo este general cartaginés, con su increíble ejército de elefantes, estuvo a nada de poner de rodillas a la república más poderosa de su tiempo. Su plan, en una sola palabra, era imposible. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en el año 218 a.C. Hay un ejército completo, con todo y caballería, máquinas de guerra, pero no están donde deberían, en un campo de batalla. No, están en un lugar donde ningún ejército en su sano juicio estaría, en los picos congelados de los Alpes. Y esto, que quede claro, no era una simple marcha. Era literalmente un acto de desafío. Un golpe sobre la mesa contra la mismísima naturaleza y, por supuesto, contra el poder de Roma. Y es que en serio la historia de Aníbal se define justo por esta locura, por este acto tan audaz que ha hecho eco por siglos. No se trata tanto de las batallas que ganó, que ojo, fueron espectaculares, sino de cómo llegó a pelearlas. Porque si lo pensamos bien, el viaje en sí mismo fue, mucho más legendario que cualquiera de sus victorias. 37. Así, tal cual, ese es el número. 37 elefantes de guerra iniciaron este viaje. Pensemos en eso un segundo. No estamos hablando de caballos ni de mulas, que ya de por sí sería complicado. No. Elefantes. Criaturas enormes de las llanuras cálidas de África, forzadas de pronto a escalar los picos helados y mortales de los Alpes. Y es que estos animales eran mucho, pero mucho más que un simple arma. Para un soldado romano que en su vida había visto algo parecido, un elefante de guerra era una aparición monstruosa, una cosa de pesadilla. Eran literalmente los tanques de la antigüedad. Un arma psicológica diseñada no solo para pelear, sino para sembrar el pánico, para quebrar la moral y las líneas enemigas. O sea, Aníbal no solo estaba llevando un ejército, estaba llevando una pesadilla africana directo a las puertas de Roma. Y como se podrán imaginar, el viaje fue brutal. Las crónicas de la época describen un escenario de sufrimiento absoluto. Piensen en el frío, congelando a hombres y bestias por igual. Los caminos, eran pasadizos estrechos, resbaladizos, donde un mal paso significaba caer al vacío. Y por si fuera poco, las tribus locales los atacaban sin descanso, aprovechando cada oportunidad. Cada paso que daban hacia adelante era, en sí mismo, una pequeña victoria contra la muerte. Pero aquí viene la gran pregunta. Testigo de tu juramento, hijo mío. ¿Por qué someter a un ejército a semejante infierno helado? Llevaré Para la entender guerra la hasta mente sus de Aníbal, puertas. tenemos Así que ir más sea. allá de la pura estrategia militar. Su motivación no era nada más la conquista. No, era algo mucho más profundo, algo personal. Todo esto empieza con una humillación. A ver, después de la Primera Guerra Púnica, Roma básicamente aplasta a Cartago. Le quita territorios, le impone una deuda impagable, una humillación total. El padre de Aníbal, Amílcar Barca, intenta entonces reconstruir el poder de Cartago desde Iberia, y es justo en ese ambiente, uno cargado de resentimiento y ganas de revancha, donde crece el joven Aníbal. Ahí es donde se siembra la semilla de la siguiente guerra. Y aquí viene un momento clave. Según cuenta el historiador Tito Livio, Amílcar le hizo jurar a su hijo, que tenía apenas 9 años, una cosa, que sería enemigo de Roma por siempre. Y esta promesa no fueron solo palabras de un niño, se convirtió en la brújula que guió toda su vida. Su guerra no era solo una campaña para Cartago, era el cumplimiento de un destino, de ese juramento. Así que, con ese juramento como su norte, Aníbal diseña un plan que es tan brillante como absolutamente inesperado. Él sabía perfectamente que no podía pelear contra Roma en su propio terreno, con sus reglas. No, tenía que darle la vuelta a la mesa, cambiar el juego por completo. Miren, Roma se preparó para lo de siempre, para una guerra predecible. ¿Qué esperaban? Pues un ataque por mar, el tipo de guerra que ya sabían ganar. Pero Aníbal era más astuto. Sabía que la flota de Cartago no tenía nada que hacer contra el poderío naval romano, así que, en lugar de caer en la trampa de Roma, eligió un camino que nadie, absolutamente nadie, consideraba posible: una invasión por tierra. Una larga y brutal marcha que le iba a dar el arma más poderosa de todas: la sorpresa. Y esto nos da una idea de la magnitud de su plan. O sea, no fue solo cruzar una montaña, fue una campaña épica. Cientos y cientos de kilómetros, cruzando no una, sino 2 cadenas montañosas gigantescas, atravesando territorios llenos de tribus hostiles, y todo esto antes de siquiera verle la cara a un solo soldado romano. Impresionante. Y una vez que logra sobrevivir a los Alpes, ojo, con un ejército diezmado, pero jamás derrotado en espíritu, Aníbal desata una campaña relámpago en el norte de Italia. Una campaña que sacudió a Roma hasta sus cimientos y la puso, de verdad, al borde del colapso total. Fue una locura. Una tras otra, las poderosas legiones romanas eran aniquiladas.
Primero en Trebia, luego en el lago Trasimeno y sobre todo la joya de la corona, la batalla de Canas. Ahí, Aníbal ejecutó una de las maniobras de doble envolvimiento más perfectas de toda la historia militar. Es que era un genio táctico, un genio que a día de hoy se sigue estudiando en las academias militares. ¿Cómo lo hacía? Usaba todo a su favor. El terreno, el clima y, muy importante, la soberbia de sus enemigos para conseguir victorias que parecían simplemente imposibles. Y justo aquí, en la cima de su gloria, llegamos a uno de los más grandes misterios de la historia. Después de la masacre de Canas, el camino a la ciudad de Roma estaba abierto, completamente despejado. El pánico era total en la ciudad. La pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué Aníbal no dio el golpe final? Bueno, pues los historiadores tienen principalmente dos teorías. La primera es muy práctica. El ejército de Aníbal era una máquina de guerra en campo abierto. Sí, pero no tenía el equipo pesado, las máquinas de asedio, ni las líneas de suministro para aguantar un sitio largo contra las murallas de Roma. Era una cosa de logística. La segunda teoría es más estratégica. A lo mejor su objetivo final no era destruir Roma, sino más bien aislarla, hacer que sus aliados la abandonaran y así forzarla a negociar una paz que le conviniera a Cartago. El caso es que Aníbal se quedó en Italia por más de una década. Una década, como una espina clavada en el corazón de la República. Y aunque al final nunca tomó la ciudad de Roma, su verdadero impacto, su legado, iría mucho más allá de ganar o perder batallas. Pero Roma aprendió la lección. Y la aprendió bien. Con un nuevo general, Escipión el Africano, que era brillante, decidieron llevarle la guerra a Aníbal, pero a su propia casa, a África. Aníbal tuvo que regresar de urgencia para defender su patria. Y fue ahí, en la batalla de Zama, donde el gran maestro de la estrategia fue finalmente derrotado. La guerra había terminado, sí, pero irónicamente, la leyenda de Aníbal apenas estaba comenzando. Y quizás este es su mayor legado, no tanto sus victorias, sino cómo transformó a su peor enemigo. Los romanos, después de ser humillados una y otra vez en su propia casa, hicieron algo increíble. Se pusieron a estudiar sus tácticas, aprendieron de cada derrota y al final absorbieron el genio estratégico de Aníbal y lo hicieron parte de su propia maquinaria de guerra. En otras palabras, para poder vencerlo, tuvieron que convertirse un poco en él. Aut inveniam viem aut faciam. En latín significa o encontraré un camino o haré uno. Dicen que este era el lema personal de Aníbal, y la verdad es que resume a la perfección todo su espíritu. Cuando no había un camino a través de los Alpes, él lo construyó. Cuando la victoria parecía fuera de todo alcance, él la forjó. Y esto nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta muy poderosa. ¿Cuáles son esos Alpes en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos encontrar la voluntad para atrevernos a cruzarlos?